Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar la función sí en Excel. ¿Qué es la función sí? La función sí es una función lógica llamada sí condicional. Se utiliza para evaluar o comprobar una condición. Si esta se cumple, da como resultado un valor verdadero. Si no se cumple, da como resultado un valor falso. Pero ¿cómo se desarrolla esta función? Para eso tenemos que tener en cuenta su sintaxis. Iniciando primero con el signo igual, luego el nombre de la función, que en este caso es la función sí, y abrimos paréntesis. Vamos a empezar a enunciar los parámetros o argumentos que tiene esta función. Para eso tenemos que tener en cuenta que iniciamos con la prueba lógica, que es esa condición que nos está pidiendo nuestro problema. Es lo que nos va a medir el resultado de esta función. Luego seguimos con el punto y coma y vamos a asignar el segundo argumento o parámetro, que es el valor verdadero, que es cuando esa condición que se ha evaluado en la prueba lógica da como resultado verdadero. Seguimos con punto y coma y por último el argumento o parámetro valor falso, que es igualmente el resultado de esa prueba lógica, pero cuando da falso. Y cerramos paréntesis. Hay que tener en cuenta que no en todos los computadores se utiliza el mismo separador. Hay equipos donde se utiliza el coma y en otros el punto y coma. Para esto hay que tener en cuenta el sistema y se verifica al momento de digitar la fórmula dentro del cel, ya que cuando se ingresa aparece como se muestra en la imagen. Para este caso, el operador o el separador que se va a utilizar es el punto y coma. Bueno, ya sabemos que la función sí tiene tres argumentos, que es la prueba lógica, valor verdadero y valor falso. En este caso, nos vamos a concentrar en la prueba lógica, que es la condición que compone de alguna manera la parte fundamental de la función. Esta se divide en tres partes, que son una primera parte, que por lo general es una celda que contiene la información, seguido del operador de comparación, ya sea mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual o diferente. Y una tercera parte que puede ser una celda, un valor o una lista de caracteres. Tenga en cuenta que si estamos hablando de una lista de texto, esta debe realizarse en comillas, ya que hace referencia a cualquier tipo de dato alfabético o alfanumérico, el cual siempre debe ir así, como por ejemplo Casado o calle 65. Hagamos un ejemplo de cómo quedaría una prueba lógica. En este caso vamos a utilizar C5, que viene siendo la celda de la primera parte, el menor, que es el operador lógico que va en la segunda parte, y en la tercera parte iría o una celda, un valor o una lista de caracteres. En este caso sería un valor y utilizamos el 10. Recordemos que este es el primer argumento de la función sí, es la prueba lógica. Vamos con el segundo argumento, el valor verdadero. Esta se da cuando se cumple la condición. Si se cumple, puede arrojar como resultado una celda, una fórmula, un valor o una lista de texto, como tenemos ahí en nuestro ejemplo. F9 con respecto a la celda, B1 menos C1 referente a la fórmula, un valor, en este caso 100, y a nivel de texto americano, pero recordemos cerrado entre comillas. Vamos ahora con nuestro tercer y último argumento, el valor cuando es falso. Esta se da cuando no se cumple la condición de esa prueba lógica y debe arrojar como de su resultado igualmente una celda, en este caso AX30,
una fórmula, un valor, en este caso colocamos un decimal, y una lista de caracteres, en este caso A4. Es importante mencionar que tanto en el segundo y tercer argumento de la función sí no tiene que ser cadenas de texto, sino que pueden ser otras funciones que nos devuelvan el resultado que necesitemos. Algo que hay que tener en cuenta son los posibles errores que se generan cuando estamos realizando esta función. La primera es que no utilicemos las comillas cuando estamos trabajando tipo de datos textuales como alfabéticos o alfanuméricos, ¿cierto? El uso inadecuado de los separadores, la comilla o el punto y coma. Algunos se les olvida colocarlos, otros no lo colocan, entonces tener en cuenta eso. Y el uso inadecuado de los paréntesis. Recordemos que los paréntesis abren y cierran prácticamente los argumentos o parámetros de la función, ¿cierto? No es antes del sí ni antes del igual, sino después del sí empieza y al finalizar toda la función. Vamos a hacer un ejemplo. Para este caso vamos a elaborar una función sí en donde el sexo es prácticamente nuestro parámetro evaluado, ¿cierto? Entonces, si en sexo hay una M, debe aparecer masculino, de lo contrario, femenino. Esta sería nuestra tabla. Entonces miremos que en sexo solamente encontramos F y M. ¿Cuál sería esa función? Tómate tu tiempo, analiza y miremos si te dio igual que a nosotros. Entonces, debe ir así. Igual sí, abre paréntesis, recordemos que la primera parte o el primer argumento de la prueba lógica que se compone en tres, que primero va a una celda. ¿Cuál celda? En este caso sería B2, que es la celda que contiene la información. ¿Qué información? La de sexo. Entonces aquí tenemos una F. Entonces B2 es igual, vamos a preguntar, en este caso usted escoge si quiere preguntar por masculino o si quiere preguntar por femenino. Pero para no enredarnos vamos a hacerlo como lo dice el problema. M, como es texto, va en comillas. Entonces B2 igual a M. Si esto se cumple, sin importar lo que haya en B2, ¿qué pasará? Que va a arrojar que es masculino. Punto y coma. Y si no se cumple, si no es M, es porque, si no es F, significa que es M. Significa que es femenino. Y cerramos paréntesis. Analicemos bien nuestra prueba lógica. B2 no está hablando de lo que tiene ahí dentro, sino de lo que contiene, ¿cierto? Igual, lo que nos está pidiendo la condición, mire que en el problema nos está diciendo si hay una M, ¿cierto? Si hay una M debe arrojar masculino, mire lo que ahí lo tenemos, y si no es, entonces que arroje femenino. Vamos con un segundo ejemplo. Si las ventas son superiores o iguales a 500.000, se le dará una bonificación al vendedor de 25.000. De lo contrario, la bonificación para el vendedor será de 12.000. Entonces, primero analicemos cuál sería esa prueba lógica. Recordemos que la prueba lógica es una celda, luego un comparador, ¿cierto? Y por último, un valor, una celda o una fórmula, ¿cierto? O una lista de caracteres. En este caso, nuestra tabla sería la siguiente. Entonces tenemos en la columna A ventas, los valores, y en B va a ser la bonificación. Ahí realizaremos la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría esa fórmula? Así.
Si A2, en este caso, que son 50.000, ¿cierto?, es mayor o igual que 500.000, ¿qué pasa? Si eso se cumple, al vendedor hay que darle una bonificación de 25.000, ¿cierto? Y si no se cumple, que es el valor falso, una bonificación de 12.000. Miremos que en este caso no colocamos comillas porque es un dato numérico. Las comillas solamente van en la parte de texto. Cuando nosotros desarrollemos la función dentro de todas las celdas, nos dará como resultado lo siguiente. Todos aquellos valores que tengan ventas superiores a 500.000, la bonificación va a ser de 25. Y en los que no, de 12.000. Vamos con un último ejemplo. Para el descuento, tenga en cuenta si las compras son inferiores a 950.000. El descuento se da de un 3% de las compras. De lo contrario, el descuento será de un 5.5% de las compras. Voy a volver a plantear el problema. Para esto, se va a hacer un descuento a la persona que compra. Si las compras que realizó son de 950.000 pesos, se le hace un descuento del 3%, pero si es superior a este valor, el descuento será del 5.5%. Es decir, que vamos a mirar de cuánto es ese porcentaje que va a tener esa persona por lo que realizó en las compras. Para esta tabla vamos a utilizar la siguiente información: las compras y el descuento. Recuerden que el descuento es sobre ese valor de las compras, ¿cierto? Entonces, para este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Si A2, en este caso sería la celda que contiene 650.000, es menor o igual que 950.000, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Vamos a aplicarle el 3%, ¿a qué? A esos 650.000. Y si no cumple esa condición, le vamos a aplicar el 5.5% a esos 650.000, ¿cierto? En este caso. Entonces, él lo que hace primero es comparar, y si se cumple, iría el valor verdadero o iría el valor falso. Cuando desarrollemos nuestra función, va a quedar de la siguiente manera. Entonces, para 650.000, que cuando analizó eso, va a decir que se le va a aplicar un descuento del 3%, ese descuento sería de 19.500. Y así sucesivamente en los casos que vienen abajo. Bueno, chicos, espero que hayan entendido un poco. Muchas gracias y nos encontraremos en la siguiente clase. Feliz día.